Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas sede de La Tacunga. Nuestro tema de exposición es sobre métodos numéricos aplicados al estudio del movimiento parabólico. Los integrantes de este grupo son mi persona, Cristian Eduardo Ronquillo y Santiago Misael Ortiz. Tenemos primeramente los antecedentes teóricos, en los que analizamos rápidamente las ecuaciones de posición del movimiento parabólico. La más importante y la que usaremos en este momento será la ecuación Y, que es una ecuación cuadrática. Esa ecuación la tenemos más tarde. También usamos el programa Tracker, que nos servirá para hacer el análisis de un video que, bueno, ese video nos ayudará a tomar los datos y con el programa obtendremos los datos precisos. Y también usaremos el error relativo absoluto, que nos permitirá determinar qué tan errado está el método que vamos a usar y permitirá para la, el análisis de la función. Aquí tenemos el video del cual partimos como referencia para hacer el análisis. Vemos que el balón al lanzarlo describe una trayectoria parabólica. Esta trayectoria parabólica la vamos a obtener con ayuda del programa Tracker. Aquí vemos que se introduce el video y el programa, a partir de unos ejes referenciales y una medida referencial, puede calcular la posición en la que va el balón según cada fotograma. Y tenemos una tabla de valores que va del tiempo, la posición en X y la posición en Y, y además la gráfica, que se ve claramente que sí describe el movimiento parabólico que tiene el balón. Aquí tenemos exactamente lo mismo. También el programa Tracker nos permite obtener la ecuación de la parábola. Pero vamos a usar la ecuación con la variable X solo por comodidad. A continuación tenemos el análisis. Listo. Para el método de la bisección, como lo que vamos a analizar es la gráfica altura versus tiempo, tenemos aquí, hemos calculado dos tipos de análisis. Uno que son con dos valores de la tabla y otro que son con la ecuación que obtenimos por el medio del programa. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Uno, porque con los valores se obtiene una versión inexacta cuando no tenemos la ecuación, cuando no podemos calcular la ecuación. En cambio, con la ecuación tenemos un valor, una raíz mucho más exacta. Entonces, lo que queremos hacer es ahorita comparar estos dos procesos. Entonces, con la ecuación, como podemos ver, en la séptima iteración del método de la bisección, presenta un valor de 0,9414, que es un valor muy aproximado, por así decirlo, al valor real de la raíz. En cambio, con los valores de la tabla, convenientemente solo se toma la primera raíz que se hace, ya que después de esta, el método, al no tener una función, empieza a diverger. En este caso, diverge linealmente y en su séptima iteración ya no se ve mucho cambio. A continuación, el siguiente método. Ya, bueno, con el método de secante nos dice que es un método para encontrar los ceros de una función iterativa mediante las ecuaciones que se están plasmadas. Como mencionó mi compañero anteriormente, tenemos dos métodos, que es con los valores de tabla y con ecuación. Y como se dice, con valores de tabla, los valores son más empíricos. Se puede decir que los valores son muy lejanos de la raíz. Como se puede apreciar, en la raíz nos da un valor de 0,94, que es un valor muy aproximado, diríamos. En cambio, con valores de ecuación, tenemos que en la séptima iteración nos da de 0,9411, que es un valor exacto a la raíz apropiada. A continuación, el siguiente método. Ya. Tenemos el método de Müller. El método de Müller nos dice que nos permite encontrar raíces de ecuaciones con raíces complejas y consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por los tres puntos, que son los puntos de x0, x1 y x2, como se plasman en las ecuaciones mencionadas. Ya. De la misma manera tenemos con valores de tabla y con valores de ecuación. Como les dije, con valores de tabla los valores son muy empíricos, muy lejanos a la raíz.
como se muestra que es de 0.93, la raíz es un valor próximo a la raíz, de la ecuación. En cambio, con la ecuación tenemos que tenemos el valor de 0.9411, que es un valor exacto a la raíz apropiada. Esto es en cuanto al método de Müller. Listo, para el método de Newton tenemos las dos tablas. Entonces, con el método de la ecuación es el método mucho más exacto que todos los anteriores presentados. Entonces tenemos una raíz de 0.9411, que es un valor muy, muy exacto, ya que tenemos el error aproximado de 1.19 por 10 a la menos 5. Ya, luego tenemos los valores con tabla, que como habíamos dicho, solo tomamos el primer valor y que tenemos uno de 0.9386, que es un valor muy cercano a la raíz verdadera. Listo. A continuación, las conclusiones. Como conclusiones tenemos la comparación entre el método de la secante y Müller. El método de la secante es el más básico de todos, y el método de Müller converge cuadráticamente, por lo que es mucho más eficiente en su número de iteraciones. Luego tenemos el método de la secante versus Newton. Estos dos métodos son muy parecidos, pero con la diferencia de que la secante no usa derivadas, ya que si tenemos una ecuación muy difícil de derivar, podemos usar este método de la secante. Luego tenemos el método de la secante versus disección. Como sabemos, el método de la disección es mucho más, converge linealmente, entonces el método de la secante es mucho más eficiente. A continuación, las siguientes comparaciones. Ya, como se dijo, mi compañero, el método de disección diverge más mejor, y comparando con el método de Newton, el método de Newton, de la misma manera, diríamos, es más mejor que el método de disección por sus características que se mencionó anteriormente. Siguiente, el método de disección versus Müller. Müller es el más eficaz porque nos determina raíces complejas y raíces múltiples. Ya, el método de Müller versus método de Newton, estos dos métodos consideraríamos que son los más probables para poder trabajar, pero en sí, en uno de los métodos que nos beneficia más es el método de Newton, por sus características que se mencionó anteriormente.